Bueno, empezamos por decir que la que está sancionada es PDVSA, ¿no? Para que no quede duda de que la que está sancionada es PDVSA y no Chevron. Chevron opera en Venezuela en las empresas mixtas con PDVSA bajo una licencia. Y esta licencia desde el 2019, que fue el primer año en que le impusieron sanciones a Venezuela, ha variado en su magnitud, en su alcance, en las cantidades de cosas que puede o no puede hacer Chevron, etcétera, ¿no? Cuando llegó el presidente Trump otra vez a la presidencia en enero del 2025, él empezó con la retórica de que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Y de ahí se han derivado una cantidad de acciones. La primera de ellas fue amenazar con el retiro de algunas licencias y en efecto, la semana pasada dijo que la primera licencia que se iba a retirar era la licencia para Chevron, que es una licencia muy extensa, muy compleja, que se otorgó a finales del 2022. Esa fue la última vez que se otorgó. Y de hecho, cuando se otorgó en ese momento, se otorgó con una cantidad de operaciones expandidas que le han permitido a Chevron expandir sus empresas mixtas, recuperar producción, exportar crudo venezolano a los Estados Unidos, importar derivados para sus operaciones en Venezuela, y expandir la base de empleados y trabajadores, las oficinas, etcétera. O sea, fue una expansión de operaciones bastante grande que llevó incluso la duplicación de la producción. Chevron está ahorita produciendo más de 250.000 barriles por día, que es más o menos un poco más de un cuarto del total de la producción venezolana, y todos esos barriles se exportan a los Estados Unidos. Entonces, bueno, la rescisión o la reducción de la licencia se parametrizó en una sola hojita, vamos a decir, en una sola página que emitió la tesorería esta semana, en donde les dan 30 días, le da 30 días a PDVSA Chevron en la empresa mixta para que reduzcan las operaciones, haga el cese o el cierre de las exportaciones de crudo venezolano a los Estados Unidos con una prohibición expresa de exportar esos barriles a otro lado. O sea que Chevron y PDVSA no podrían tomar la decisión de exportar los barriles a otro destino. Y bueno, parece ser una medida bastante drástica y sobre todo bastante rápida en su aplicación, ¿no? Porque solo les dan 30 días cuando se esperaba que este cierre de las operaciones podía ser más largo. O sea que, Mariana, el Chevron cesa operaciones en 30 días, no puede hacer más nada, nada de lo que está haciendo ahorita, no puede hacer nada de las actividades que tiene ahorita en Venezuela. Bueno, Xavier, esa pregunta no está completamente respondida, lamentablemente, porque a diferencia de licencias anteriores, en donde se parametrizaba desde arriba hasta abajo, por ejemplo, exploración, producción, refinación, mejoramiento de crudo, comercialización y venta, esas son las actividades de la industria petrolera. En este momento, la licencia que nos están entregando, que están entregando en reemplazo, es una licencia muy escueta, muy vaga, de una sola página, en donde dice básicamente que todo lo autorizado por la licencia anterior tiene 30 días para su cierre sin ningún Okay. tipo de explicación adicional. Entonces, Mariana, sabemos que la empresa Chevron, perdón, Luz, está solicitando aclaratorias a la tesorería. Por eso es que no hemos querido referirnos a esto hasta que haya una aclaratoria, porque es bastante grave decir, es muy diferente decir que te están prohibiendo las exportaciones, tienes que hacer un cese de exportaciones, a que te digan que tienes, por ejemplo, que terminar la sociedad, liquidar la sociedad de las empresas mixtas con PDVSA, ¿no? Okay. sí, Mariana, quería aprovechar como la introducción que hiciste, porque como este es un tema tan delicado en el sentido de que es una información a veces incluso complicada para los menos expertos, tú explicaste muy bien cuáles eran, digamos, esos eh, espacios donde funciona Chevron y el impacto que tuvo en la producción y además hacia dónde iba esa producción. Con la publicación que hubo reciente, pues evidentemente no se aclara nada de eso. La licencia anterior tenía una forma de renovarse que era, se renovaba automáticamente cada inicio de mes con una ventana de 6 meses para en caso de que luego ya no fuese renovada. Esto aparentemente no es así, eso es lo que estamos entendiendo, ¿no? Lo que pasa es que lo que la gente no ha leído es que tal vez no se dieron cuenta de que aunque la licencia se renovaba automáticamente cada mes por 6 meses más, el Estados Unidos conservaba la potestad de revocarla inmediatamente. Entonces Estados Unidos lo que está haciendo es el anuncio de la revocatoria con 30 días de cierre. Es decir, que la licencia no se extendió más, o sea, el 1 de marzo no se volvió a extender por los 6 meses que le correspondía, sino que te están reemplazando esa licencia con una licencia nueva, que es la 41A, que ordena el cierre de las operaciones. En el manejo que tienes de la industria petrolera venezolana, pues todo el mundo decía, o los comentarios que se hacía, es que había habido una recuperación, más o menos 600, 700 mil barriles diarios, creo que llegó la producción.
esta suspensión otra vez de la producción con Chevron va a incidir evidentemente en una baja de esa producción, pero ya PDVSA tenía también un camino andado, había resuelto algunas cosas. ¿Eso es así o se enreda mucho más entonces también las vías de acción de PDVSA? Bueno, fíjate, la producción al cierre, al promedio 2024 fue 917.000 barriles por día. Y ya ahorita estamos pasando el millón de barriles por día en días puntuales, ¿no? Es decir, que sí hay una recuperación muy lenta, pero sostenida en los últimos 2 años, desde el 22 justamente, 23 y 24, de la producción y de las exportaciones. Ahora, cuando vemos numéricamente a qué corresponde esa recuperación, te vas a dar cuenta que el 80% de la recuperación corresponde a los barriles de Chevron. Es decir, que sin el efecto Chevron, sin el efecto de esa licencia, y incluyendo también a las licencias de las europeas, que son las otras compañías de las que hablamos, ¿ok? O sea, Chevron tiene en conjunto alrededor de 250.000 barriles por día y las otras compañías europeas son como 50.000 barriles más. O sea, que ese conjunto de 300.000 barriles por día, que es un tercio de la producción venezolana, ha hecho un efecto importante y sobre todo desde el punto de vista fiscal le ha provisto al gobierno de Maduro un ingreso constante porque tenemos que recordar que esos barriles pagan regalía, pagan impuestos y eso no existía antes del 2022. Esos pagos comenzaron en el 2022. Entonces, aunque es una gotica, aunque no es muchísimo, porque es solamente un tercio, alrededor de un tercio del valor de cada barril, ese tercio le entra al gobierno de Maduro constante y sonante. De manera que estos barriles tuvieron un efecto operacional, tuvieron un efecto de la recuperación de las operaciones de refinación, si ves que ya no ha habido tanto escasez de combustibles en Venezuela tampoco, ¿no? Y tienen un importante efecto fiscal desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la Tesorería Nacional, porque recibe los ingresos de la regalía, y también en la provisión de efectivo, ¿no? A la economía venezolana. Entonces, por supuesto, eso atajó un poco la devaluación, atajó un poco la inflación, proveyó divisas a la banca venezolana, liquidez de divisas. Entonces, todo eso, lamentablemente, con la desaparición de las licencias, si desaparecen todas, la de Chevron y también la de las europeas, se corta ese efecto, se elimina ese efecto. Y lo que vimos en el 2020, que fue el año en que pasó algo similar a lo que estamos viendo ahorita, es decir, que el gobierno de Trump revirtió las licencias, fue que a la postre, o sea, en esos 2 años siguientes, la producción cayó. De manera que lo que se podría esperar en este momento, en que la reversión de la licencia es incluso más estricta que la del 2020, es que en efecto haya una reversión casi completa de lo que Chevron logró en cuanto a incremento de producción.